Hoy, en el Pleno del Congreso, Sánchez daba cuenta de la política migratoria a raíz de una petición de comparecencia que le había pedido el PP. Sánchez ha hablado de migración y, sin embargo, Feijóo ha sacado inmediatamente a relucir la cuestión de ETA y, más concretamente, la ley que se ha aprobado por unanimidad por todos los grupos, incluido el PP y Vox, una ley para unificar los criterios de información de delincuentes a nivel europeo, pero que en uno de sus artículos o de sus modificaciones implicaba que se unificaban las penas para todos los delincuentes, también para los terroristas de ETA, de tal forma que los años que estos terroristas habían cumplido en cárceles francesas contaban, o pasan a contar, parte de los años totales de su condena. Es decir, que si un terrorista tenía una condena a 30 años de cárcel y había cumplido 10 en Francia y llevaba ya 20 en España, o 19, pues saldrá de la cárcel dentro de un año porque le contarán los 10 que ha pasado en Francia. Esa es la esencia del tema. Y como digo, Feijóo ha decidido dedicar una gran parte de su intervención a hablar de este tema. Hoy, en el capítulo de Política, Filosofía y Economía, nos parece interesante hablar de este tema, a pesar de que somos sensibles a que es un tema muy delicado, donde gran parte de las personas reaccionan con lo que llaman los técnicos, ¿no?, el cerebro límbico, y reaccionamos de una forma instintiva, no tanto a nivel racional, porque son temas pues, que a muchas personas le despiertan pasiones y hay profundos rechazos a este terrorismo. Sin embargo, creemos que es un tema de relevancia política, es un tema de relevancia ético y por tanto filosófico, y tiene implicaciones económicas, aunque no serán las que vamos a cubrir en más detalle en el capítulo de hoy, pero las tiene. ¿De qué se trata? En esencia, es que la Unión Europea lleva ya tiempo, como sabéis, queriendo unificar gran parte de sus políticas, y una de las políticas para que Europa esté más unida es que la parte penal, el funcionamiento de las penas y las cárceles, pues no haya incompatibilidades entre los distintos países y de alguna manera estemos todos regidos por unas mismas normas. Y concretamente esta es la cuestión del cumplimiento de las penas. ¿Se cuentan o no cuentan los años que has pasado ya en la cárcel de un país X por el mismo delito y que luego continúas por ese mismo delito cumpliendo condena en un país Y? En el caso de los etarras, se puede resumir brevemente, muchos de ellos han pasado parte de la pena en cárceles francesas y luego han sido deportados a España y continúan cumpliendo las penas en España. Luego hay muchos temas técnicos de la doctrina Parot, la no doctrina Parot, etc. y muchos temas éticos que son en los que nos vamos a querer centrar más en el episodio de hoy. No tanto en los técnicos. Los técnicos, quedaros, esta es la esencia. Es decir, lo que se debate es si un terrorista tiene que pasar más años en la cárcel en España por no contarle los que ya ha pasado en Francia, o si deben contarle los que ha pasado en Francia, descontárselos, por tanto, de los que le quedan por cumplir en España. Esto se traduce al final en que en torno a 40 presos de ETA que, de acuerdo a la legislación anterior, seguirían unos cuantos años más en la cárcel, con esta nueva ley aprobada, como digo, por todos los grupos parlamentarios, incluido el PP y Vox, sin que ninguno de los dos hayan hecho ninguna enmienda. Entre los 11 momentos donde se han hecho enmiendas a esta ley desde que empezó a tramitarse en marzo hasta que se aprobó el 18 de septiembre, ni en el Congreso ni en el Senado. Hasta aquí, insisto, sigo hablando de hechos y de datos. Bien, vayamos a analizar las implicaciones de esto. No se nos oculta que hay una parte de la población española que piensa que los etarras deberían tener un tratamiento más duro que otro tipo de delincuentes. No se nos oculta, y es legítimo racionalmente pensar, que el Código Penal debería ser diferente del que es. Y vamos a olvidarnos por un momento de que estamos en Europa. Es legítimo que haya personas que piensen que debe haber pena de muerte. De hecho, hay países del mundo donde existe la pena de muerte. Países democráticos como Estados Unidos o países autoritarios como China. En los dos, en Estados Unidos y en China, hay pena de muerte. En Estados Unidos es un tema que depende de cada uno de los estados,
no es un tema federal. Hay estados donde la pena de muerte existe, como Texas, y estados donde no, como Nueva York. En China, todo el país, hay pena de muerte. La Unión Europea decidió hace ya mucho tiempo que no habría pena de muerte. Es decir, que una de las condiciones que te exigen para ser miembro de la Unión Europea, aparte de ser una democracia, es que no haya pena de muerte. Por tanto, si alguien en España quiere defender que haya pena de muerte, tiene que automáticamente asumir que España para eso debería salirse de la Unión Europea. Todo eso es legítimo y racional planteárselo. Olvidándonos de la pena de muerte, pasemos a otro dilema. ¿La cárcel debe tener una duración máxima o hay que acumular delitos y, en su caso, llegar a la cadena perpetua? Es decir, si una pena máxima por asesinato son 30 años, si matas a 10 y tienes 10 condenas diferentes a 30 años cada una, tendrías que cumplir teóricamente 300 años. Nadie vive 300 años, pero bueno, podría querer decir que tienes que pasar en la cárcel 30 y otros 30 y otros 30, y aunque te puedan reducir parte de la condena por buen comportamiento, por lo que sea, al final pues a lo mejor los 30 te los reducen a 15, pero los otros 30 también a 15, sigues sumando. En definitiva, que podrías pasarte el resto de tus días en la cárcel. De nuevo, es legítimo plantearlo, pero quien lo defienda, que lo explique, que diga, no, yo quiero, mi partido político quiere que no haya un máximo de años en la cárcel. O que para salir y que no cumplas esa pena, digamos, perpetua, tengas que cumplir una serie de requisitos. Que haya un arrepentimiento público y notorio, que haya un perdón por parte de las víctimas, que devuelvas el mal causado. Evidentemente, cuando quitas una vida del planeta es imposible devolverla. Pero bueno, se podrían compensar. Lo que pedimos aquí y exigimos a los grupos políticos es que sean claros en qué es lo que proponen y por qué y qué ventajas o inconvenientes supone eso para la sociedad. También sería legítimo plantearse que es que al terrorismo de ETA, por su especial crueldad o por su especial inquina, ¿no?, de haber seguido, incluso ya con una democracia plena, haber seguido asesinando, extorsionando, exigiendo el impuesto revolucionario, hay que tratarle con una mayor dureza de la que se trata a delincuentes comunes. Esto podría también plantearse, pero hay que ser valiente y decirlo. ¿Y aquí qué ocurre? No vamos a hablar hoy de Vox, vamos a centrarnos en el PP. Lo que ocurre es que la posición del PP, en nuestra opinión, no está clara, porque hoy atacan al gobierno por haber aprobado esta ley y habérsela colado, que lo reconocen, dice el PP que se han equivocado y que no se lo habían leído o no lo habían entendido, que les han engañado, tanto da excusas. Pero en definitiva que el PP ha aprobado, todos ellos, esta ley, el PP podría decir, señores, no queremos que se apruebe esta ley. Pensamos que el terrorismo debería tener un tratamiento diferente. Pensamos que las penas tienen que cumplirse acumuladamente. Pensamos que no tienen que salir nunca de la cárcel hasta que no nos expliquen y denuncien quiénes fueron los que asesinaron a los más de 300 casos de asesinatos que todavía la justicia no ha conseguido ni la policía esclarecer los autores. Es legítimo, pero que lo digan. El problema del PP es que ha tenido ya 2 veces mayorías absolutas en España. 2 veces. Una con Aznar y una con Rajoy. Y con una mayoría absoluta tú puedes cambiar el Código Penal y hacer lo que te dé la gana. Tienes suficientes votos en el Congreso para hacer la ley penal que te dé la gana. Y ni Aznar en su momento, ni Rajoy en el suyo, quisieron cambiar radicalmente estas leyes. Ni pedían la cadena perpetua ni la pena de muerte. Por tanto, aquí creo que hay algo de hipocresía. Y si no hay hipocresía, hay incompetencia. Porque, de nuevo, esta ley que acaba de aprobar también el PP en el Congreso y en el Senado ha estado desde marzo pasando por los despachos, por las comisiones, los diputados que han estado dedicados en esa comisión de justicia, sus asesores. Aquí hay mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía de mucha gente del PP y de Vox que no han dicho nada.
Y no solo no han dicho nada, no se han opuesto, sino que han votado a favor. Por tanto, quizá lo grave es que una vez más, parte de la ciudadanía española empieza a darse cuenta que algo está podrido en Dinamarca. No solo con el PSOE, ayer hablábamos de Begoña y de Aldama y de la Complutense, sino también con el PP. Y hoy hablamos de esta ley que han aprobado sin decir nada. ¿Qué reflexiones finales nos gustaría hacer para compartir con vosotros? Bueno, la primera es que nos da pena en este canal, ¿no? Intentamos que se dedique a la razón, a los hechos, a los datos. Nos da pena que no se va a la esencia del problema de los presos de ETA. ¿Qué queremos con los presos de ETA? ¿Queremos justicia o queremos venganza? Las palabras pueden ser diferentes, pero en definitiva la justicia en un sistema democrático hay que aceptar que son las leyes, en este caso el Código Penal, y la venganza sería decir, no, independientemente de lo que digan las leyes, aquí es intolerable. Es intolerable que el asesino de Miguel Ángel Blanco o de Gregorio Ordóñez, a quien conocí bien, esté en la calle. Es intolerable que salgan a la calle después de 20 años en la cárcel o de 25 años en la cárcel cuando han matado a 10 personas o a 15 y tienen delitos por 300 años. Ese podría ser el debate, pero no entramos en ese debate. Insisto que somos conscientes que es un tema sensible, que para muchas personas son cuestiones que no entran al fondo de la corteza cerebral, que se resuelven directamente, lo que llaman los técnicos el cerebro límbico, ¿no? Es pasional, es un tema pasional, de autodefensa. ¿Cuáles son los hechos? Y voy a mencionar unos cuantos que no son discutibles, aunque sé que algunos pueden ser dolorosos. Se dice y se repite por parte de la oposición a este gobierno que Bildu son los herederos de ETA. Bueno, como casi todo lo que dicen los humanos, puede haber una parte de razón y de verdad y otra que no. Y esta es la manipulación y la demagogia. Bildu es una coalición de partidos. Evidentemente el partido más fuerte de Bildu es Sortu. Y Sortu sí es, técnicamente hablando, la continuación de Herri Batasuna. Y Herri Batasuna era el brazo político de ETA. Es decir, que hay una parte de Bildu, una parte importante, que sí son los continuadores de lo que fue ETA y Herri Batasuna. Pero también es un hecho que hay una parte que no. Y de hecho, el portavoz quizá más visible de Bildu en el Congreso, que es Óscar Matute, nunca estuvo en ETA, nunca apoyó a ETA y de hecho era de las personas que se manifestaba en contra de algunos de los asesinatos de ETA. No sabemos si de todos, pero desde luego, por ejemplo, se manifestó muy en contra del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ese es un hecho. Siguiente hecho. ETA, una organización terrorista, dejó de asesinar en el 2011, técnicamente en el 2010 o un muerto en el 2011, digamos hace ya casi 15 años. Esto es un hecho. Dejó de asesinar, lo anunció y unos años después se disolvió. Es decir, no existe ya como organización. Siguiente hecho. Existen crímenes de ETA, y recuerdo que ETA asesinó casi a 900 personas. ¿Existen algunas de esas 900 muertos y muertas que han quedado sin esclarecer y sin justicia? Sí. Y son más de 300. Esto es un hecho. Hay más de 300, bastantes más, asesinatos, gente que ha muerto y que quien le mató, quien dio la orden de matar, ni ha sido juzgado ni ha sido condenado porque ni la policía o la justicia ha conseguido identificar a los autores. Esto es un hecho. Ante esta pregunta podríamos decir, ¿va ETA, o los presos de etarras o los políticos de Bildu que vienen del entorno de ETA a autoacusarse a los miembros de la organización en su momento que mandaron o ejecutaron estos asesinatos? Pues no lo van a hacer. Es un hecho. No lo han hecho, no lo están haciendo y no lo van a hacer nunca. El que habla conoce bastante bien
el mundo etarra y el mundo de la lucha antiterrorista, y si queréis un día dedicamos un capítulo a hablar de este tema que conocemos, por suerte o por desgracia, muy en profundidad. No vamos a saber de forma pública y notoria quiénes fueron los asesinos de todas esas personas. Por tanto, de alguna manera podremos decir que para esas personas o sus familiares o la sociedad no va a haber justicia. Otro hecho importante. ETA se ha arrepentido de forma clara, radical, permanente, a la entera satisfacción de las víctimas de ETA o de la sociedad? Pues no. Creo que también es un hecho en lo que podemos concordar. No lo han hecho, ni lo van a hacer nunca. Podríamos, insisto, dedicar otro capítulo entero a por qué no lo van a hacer o por qué no lo han hecho nunca, pero esto no va a ocurrir. Siguiente hecho o pregunta en este caso. ¿Tiene el PP y Vox derecho para pedir otro código penal distinto? Por supuestísimo. Por supuestísimo. Aquí estamos en una democracia. Cada uno puede proponer lo que le dé la gana a nivel de código penal. Ya hemos dicho, podrían proponer incluso que haya pena de muerte o que haya cadena perpetua. O lo que ocurre es que en este caso no puedes hacer eso dentro de la Unión Europea. También sería legítimo pedir que España se salga de la Unión Europea. Hasta ahora nadie lo ha pedido, que sepamos. Desde luego ni el PP ni el Vox lo han pedido. Y cuando tuvieron mayorías absolutas, en el caso del PP, como ya he explicado antes, no lo hicieron. Siguiente pregunta relevante, nos parece. ¿Ha sido el PP y Vox incompetente cuando han dejado pasar esta ley que ha tardado 7 meses prácticamente en ser tramitada con 11 sesiones de enmiendas por el Congreso, por el Senado, y han votado que sí? ¿Ha sido el PP y Vox incompetentes o mienten ahora cuando dicen que no se habían enterado? Cada uno tendrá su opinión. A lo mejor unos piensan que no mienten, que tampoco son incompetentes, sino que la maldad, ¿no?, de este gobierno Frankenstein, pues son tan hábiles y tan trileros que han conseguido engañar a todos esos diputados y senadores del PP y de Vox y a sus asesores que no han caído en leer ese artículo que han votado. Pero sí nos parece legítimo afirmar que o han sido incompetentes en este tema, y de hecho algunos dirigentes del PP ya han pedido perdón y algunos parece que están pidiendo hasta cabezas. Ha habido incompetencia, y si no, lo que ha habido es mentira. Y por último, una reflexión, pero que, insisto, con conocimiento de causa hacemos desde aquí, es ante la pregunta de ¿es posible que alguna vez ese entorno terrorista volviera a renacer y volviéramos a encontrarnos con asesinatos, con terror, con impuestos revolucionarios en las tierras vascas? Y la respuesta contundente que yo quiero compartir con vosotros es que no, esto no es posible. No va a volver el terrorismo a nuestras tierras vascas y españolas, no va a volver. Es una etapa y unos crímenes que ocurrieron, desgraciadísimos, que han beneficiado a algunos pocos y han perjudicado a muchísima gente, que ha ocasionado mucho dolor, pero que no van a volver. Y en esto podemos estar tranquilos. Podemos tener otros problemas de terrorismo islámico, de mafias internacionales, pero terrorismo etarra empezó en el 66 y terminó en el 2011 y no va a volver. A nadie se le escapa que, si por dar un toque, digamos, un poco cínico al episodio de hoy, ETA tuvo mucha gente que la apoyó, sobre todo al principio. Y ETA incluso llegó a matar a etarras que querían detener ya los asesinatos. El primero, el más famoso, a Pertur, y la última, quizá lo más dura, a Joyes, una mujer de ETA que había decidido dejar la lucha armada por su cuenta y la mataron allí en el pueblo cuando iba paseando con su hija pequeña de la mano. Pero toda esa barbaridad, esa barbarie, ese odio, esa sinrazón del terror
que no ha servido para mejorar la vida de los vascos y vascas, que solo ha servido para causar miles, ¿no?, de víctimas, de dolor, muerte irreparable para siempre, heridos, algunos con pérdidas de miembros, de amputaciones, con lo cual sin solución en su vida. Todo eso ha terminado. ¿A quién le ha beneficiado el terrorismo de ETA? Pues me atrevo a deciros que a los etarras no. Muchos se han pudrido en la cárcel, han pasado años, digamos, huyendo de la policía, otros han muerto porque les ha estallado una bomba, porque han muerto en algún enfrentamiento con la policía. No ha servido al País Vasco. Yo como vasco lo sé, de hecho nos ha perjudicado. Haceros la siguiente pregunta. Si no hubiera habido terrorismo, ¿cómo estaría la sociedad y la economía del País Vasco? Pues estaría muchísimo mejor, porque se estima que en torno a 200.000 personas han abandonado el País Vasco a causa del terrorismo, yo entre otros. Se estima, esto no se ha calculado nunca, pero todos esos capitales que se podían haber invertido en el País Vasco, que era la zona de España más industrializada, claro, cuando hay terrorismo no hay inversión, el dinero huye, el dinero es cobarde, no va a ir a un sitio donde te pueden matar o te van a pedir seguro el impuesto revolucionario por tener allí tu fábrica o tu inversión. ¿Y a dónde iba esta inversión? Pues a veces iba a Francia, y Francia era nuestro competidor, a veces nos olvidamos, por eso los franceses protegían a los etarras, porque a ellos les venía bien que España tuviera terrorismo. Es así de triste, pero la vida es así. Y parte del capital, parte el que no se invirtió fuera de España, que una gran parte se quedó fuera de España y perdimos toda esa oportunidad, una parte del capital vasco pues se vino más al sur y se vino a Madrid o se vino a Marbella o a Málaga. Es decir, que perdió el País Vasco. Ganó el PNV, lamentablemente. ¿Por qué? Se me escandalizarán los del PNV, pero a ellos les benefició mucho ETA. ¿Por qué? Porque la oposición contra la que tendría que competir el PNV, a izquierdas el PSOE y a derecha el PP, era muy difícil ser del PSOE o ser del PP, porque te mataban. Te mataban. ¿Y quién se juega su vida por la política? Pues muy poca gente, muchas veces desgraciados que no tienen dónde caerse muerto y pues por un sueldillo pues se hacían concejales de pueblo, del PP o del PSOE, la mayoría, gente bastante poco preparada, bastante poco documentada. En cambio el PNV estaban blindados, era muy difícil que ETA atentara contra uno de ellos. Y por tanto las élites vascas, económicas, ideológicas, intelectuales tenían dos opciones, o emigrar o jugarse la vida, y nadie se juega la vida sobre todo por su familia, o hacerse del PNV. Y la mayoría, los que no emigraron, se hicieron del PNV. Y por eso el PNV ha sido hegemónico, mientras ETA mataba. Curiosamente, cuando ETA deja de matar, quien más se beneficia es el voto abertzale, que empieza a subir. Y Bildu nunca ha tenido más apoyos, el mundo, digamos, próximo al separatismo vasco de izquierdas, nunca ha tenido más apoyos que ahora que ETA no existe y no mata. Esas son las reflexiones que queríamos hacer con vosotros y la conclusión es que necesitamos mucha ética en nuestras vidas, en nuestra formación, para poder exigir ética a nuestros representantes políticos. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.